Pues según hoy y muchas gracias por venir a este desayuno en el que vamos a hacer un poco balance del mercado de invierno con el Litro Deportivo, con Sergio Fernández. Así que si os parece directamente, ya abrimos el turno de preguntas y tranquilamente vamos resolviendo todas. Si alguien quiere romper el hielo. Bueno, Sergio, hola, buenos días. Un poco que nos hagas un poco balance, aunque ya lo has hecho en las 3 presentaciones que hemos tenido, que nos haga un poco balance general del mercado y cómo crees que queda un poco el equipo después de esta ventana. Bueno, es verdad que es un poco repetirnos precisamente con lo que hemos dicho estas 3 últimas semanas. Nosotros estamos satisfechos porque creo que hemos cubierto las necesidades que en este momento demandaba la configuración de la plantilla. Lo que hemos buscado es compensar y equilibrar esas necesidades, buscando jugadores que nos permitan, con sus capacidades, con sus cualidades y características, insisto, complementar y ayudar a que la configuración de la plantilla sea más equilibrada, más compacta y que pueda doblar las diferentes posiciones que tiene una configuración de plantilla. ¿Sale reforzado el equipo o debilitado? Porque ha habido entradas, pero también alguna salida notable. Bueno, la salida notable puede ser que sea la de Carlos Vicente, que obviamente es un jugador que era muy importante para nosotros, pero también es cierto que a veces hay momentos, hay circunstancias, hay situaciones que nos llevan a tener que tomar decisiones, y dentro de esas decisiones está primero la gestión como organización y como club en el ámbito económico. Tenemos que ser responsables y atender también las inquietudes, preocupaciones y necesidades que en este caso nos manifestaba el jugador, y poniendo todas las situaciones en común entendíamos que era el momento de tomar esa decisión porque era lo mejor para todas las partes. Respecto a las demás salidas, eran jugadores que por unas razones u otras no estaban teniendo participación en la dinámica del equipo, y por lo tanto sí que creemos que entre las salidas que se han producido y las incorporaciones que han llegado, más allá de que es un momento actual, unos por la adaptación a la competición como le puede pasar a Ibra, o a nivel sanitario como le puede pasar a Koski, sí creemos que cuando todos estén al 100% de su máximo nivel de rendimiento, la plantilla es mejor. Sergio, ¿cómo os cambia la idea inicial que teníais de mercado la noticia de Garcés? ¿Cuándo os enteráis y cómo os cambia realmente el plan inicial? Es verdad que la situación de Facu no la tuvimos con absoluta certeza hasta que no hubo la resolución por parte del TAS, pero sí que por las conversaciones que estábamos teniendo tanto con sus abogados como con el propio jugador, parecía que era próxima su posible incorporación. Entonces eso sí que nos hizo tener que gestionar con cautela, pero sí con mucha rigurosidad, la posible incorporación de otro defensa central más, además de la de Koski, que era, sí que es cierto, nuestro objetivo prioritario, y que lamentablemente ese incidente físico nos impidió poder contar con él antes de tiempo. ¿Esperáis que el tema de Garcés aguante toda la temporada? ¿Tenéis algún viso de alguna cosa? ¿Os dieron alguna garantía cuando os lo comunicaron? La verdad que no, que ese tipo de resoluciones son muy herméticas, se gestiona de una manera en la que la información no fluye con ciertas garantías, y por lo tanto ahí sí que estamos a las expectativas. Pero también es cierto que por nuestra manera de ser y por nuestra manera de ver las cosas, lo que intentamos es disfrutar de la posibilidad de poder contar con Facu, y si tiene que llegar la resolución mañana, pues habremos disfrutado de estar con él hasta el día de hoy, y si podemos contar con él hasta final de temporada, fantástico. A nivel de cash, ¿no? Entraron, corrígeme si me equivoco o si puedes dar algún dato más, en torno a 8 millones por Carlos Vicente, y el equipo, ¿habéis invertido el millón o cómo ha sido esta situación, más o menos? Bueno, más allá de entrar a una situación muy concreta de acuerdos privados entre entidades deportivas, sí que lo que nosotros hemos intentado actuar es como hemos dicho siempre, con responsabilidad respecto a lo que es la gestión de un club. El hecho, insisto, de tener dinero, y creo que lo hemos dicho muchísimas veces, y tener capacidad económica para hacer determinados movimientos en el mercado, no quiere decir que sean los movimientos de mercado más acertados, y no va relacionado un gasto económico con un rendimiento deportivo. Nosotros intentamos ser coherentes, intentamos ser lógicos e intentamos ser responsables.
se va Carlos Vicente y apostamos por un jugador que creemos que cuando alcance su máximo nivel de rendimiento y de madurez deportiva nos puede ofrecer el mismo nivel que nos está ofreciendo Carlos e incluso superior. A partir de ahí nos tenemos que dar tiempo, nos tenemos que dar confianza y para nosotros el jugador que lo conocemos, porque nuestro trabajo es conocerlo, es viajar, es verle jugar en diferentes contextos y en diferentes situaciones, además de tener esa relación personal y esa química humana, entendemos que es la persona ideal para sustituir a un jugador que para nosotros es cierto que era importante, pero que ya no está. Y a partir de que ya no está, nuestra energía se centra y se focaliza en que Ángel ofrezca su máximo nivel de rendimiento. Y a partir de esa situación con los recursos económicos, pues hay muchas situaciones que en un club hay que gestionar. Hay que gestionar nuestras instalaciones, hay que gestionar el futuro, hay que gestionar el patrimonio, hay que gestionar los profesionales que trabajan en las diferentes áreas de la organización. No, entiendo que la gente lo que más le preocupa es el campo, pero para que el campo funcione también la estructura del club tiene que funcionar y ser lo suficientemente sólida como para darle sostenibilidad a las necesidades que demanda un equipo de fútbol. Por ese sentido, Sí, sí. Esa diferencia económica entre entradas y salidas os permite en verano, por ejemplo, acudir con un límite salarial mayor, os ayuda en ese sentido. Bueno, todo dependerá, pero insisto que el gasto económico de un club no solo lo tenemos que focalizar en el gasto en plantilla. Posiblemente si queremos crecer como organización, si queremos tener más posibilidades de optar a otro tipo de modelo de club, también necesitamos disponer de recursos económicos. Si queremos tener mejores profesionales en la academia, si queremos tener unos mejores servicios médicos, si queremos tener unas mejores infraestructuras, si queremos tener otro tipo de crecimiento sostenible, también el dinero lo tenemos que utilizar en esas cosas. Por lo tanto, no solo está el césped, sino la organización, el club, la empresa, lo que debe de funcionar para hacer sostenibles también los proyectos deportivos. ¿El caso Mariano pasa ineludiblemente por su salida del club? No, el caso Mariano pasa ineludiblemente porque convenzca con su actitud, con su rendimiento, las intenciones de nuestro entrenador. Es cierto que en este momento las diferencias entre entrenador y jugador parece que son complicadas de resolver, pero hay 5 meses por delante para intentar resolverlas y si alguien encuentra una fórmula diferente al trabajo, a la constancia y a la profesionalidad, pues intentaremos actuar de esa manera. Sí, Robert. ¿Qué opinas tú del caso Mariano, personalmente, como dirección deportiva? Yo puedo tener una opinión como director deportivo que obviamente puede coincidir o no con las decisiones que puede tomar el entrenador, pero ese no es mi cometido. Mi cometido es el de director deportivo y la del Chacho Coudet es la de director técnico y él considera con su toma de decisiones que Mariano actualmente no se encuentra en condiciones para ser un jugador útil para las necesidades que tiene el equipo. Nosotros lo contratamos hace 6 meses y obviamente la opinión o el criterio futbolístico sobre Mariano no cambia tan radical, pero sí que han sucedido cosas a lo largo de estos 5 meses que el entrenador considera que no son aptas para considerarlo como jugador útil en este momento. El tiempo también es verdad que pone a cada uno en su sitio. No podemos estar ni cambiando de opinión constantemente y sobre todo lo que yo no haré nunca es cuestionar determinadas decisiones del entrenador porque para eso lo contratamos, para que gestione, para que actúe y para que en este caso, insisto, tome las decisiones que él considere son las más adecuadas para cumplir con los objetivos que le hemos pedido. Cuando llegue el momento de evaluar, pues evaluaremos y pondremos sobre la mesa todas y cada una de las circunstancias que han pasado a lo largo del año. Yo, Miquel, te luego que venir Javi. Sergio, en estos meses de competición, ¿cuál es el balance que hacéis desde la dirección deportiva de la trayectoria del primer equipo? No sé cómo puede sonar esto, pero para mí me parece que es fantástica. O sea, creo que vivimos uno de los mejores momentos de esta organización. Alguien me decía el otro día si nos tenemos que acostumbrar a ganar y perder. Es que en deporte se gana y se pierde, se viven rachas, se viven trayectorias, pero creo que un equipo que transmite buena intención de fútbol, que dentro de un modelo de juego que puede ser debatible o discutible, pero que a nosotros nos genera confianza y que creemos que a través de esa manera de jugar
que estamos más cerca de ganar partidos que de perderlos, y de hecho creo que a lo largo de este semestre en muchos partidos hemos estado mucho más cerca de ganar partidos que de perderlos. Entendemos que con esa manera de jugar y con esa manera de entrenar y con estos jugadores y este cuerpo técnico vamos a conseguir nuevamente el objetivo que nos hemos propuesto a principio de temporada. Por lo tanto, hasta el día de hoy solo podemos estar satisfechos, siempre con esa capacidad de autocrítica, de querer ser mejor, de intentar analizar las cosas que no hacemos bien, que también existen situaciones en las que o no las gestionamos bien, o no tenemos comportamientos adecuados, o no tenemos mecanismos que nos ayuden a controlar el desarrollo de un partido, pero en general realmente estamos satisfechos y contentos con la trayectoria que está mostrando el equipo. Sergio, por cerrar del tema Mariano, ¿tú personalmente estás decepcionado con la actitud que él ha tenido? No. Yo creo que él cometió un error que es subsanable, pero lo que tampoco cuestiono son las razones por las que el entrenador actúa de la manera que está actuando, porque lo que sí tengo claro es que él actúa por la salud y el bienestar y la cohesión de un grupo. Javi, sí. Y quería también sobre este tema, ¿te ves mediando en esa situación o te mantienes al margen? Me mantengo al margen, como he hecho a lo largo de estos 10 años, respecto a lo que tenía que hacer en privado ya lo he hecho, porque he tenido que cumplir con mi responsabilidad, pero a partir de ahí lo que no me voy a meter nunca son en decisiones técnicas de ninguno de los entrenadores que han pasado por el Deportivo Alavés. ¿Más temas? Venga. Vamos a seguir contando con Sergio Fernández después de final de temporada, que creo que concluye tu contrato, ¿no? Bueno, eso es la verdad que es una pregunta que habría que hacer a la propiedad. Siempre hemos dicho que mientras José Anquerejeta quisiera que Sergio Fernández esté en el Deportivo Alavés, yo le iba a acompañar en esta aventura, y a partir de ahí, bueno, yo creo que esto termina en 30 de junio y hasta el 30 de junio tenemos tiempo de debatir de muchísimas cosas. Por tu parte, efectivamente depende de la propiedad, pero por tu parte hay buena disposición a continuar. Yo, mientras José Anquerejeta quiera que Sergio Fernández esté en el Deportivo Alavés, Sergio Fernández estará en el Deportivo Alavés. Sí, dale. ¿Y tú cómo te ves? Creo que el verano pasado tuviste alguna duda, ¿no?, de si continuar o no continuar. Ahora, ¿qué sensación tienes tú de...? No, yo creo que no es tan importante las sensaciones que yo tenga, que además creo que son públicas y notorias de todas las veces que hemos hablado, lo que a mí me gustaría, pero también es verdad que yo puedo entender el malestar, puedo entender la decepción, puedo entender que cuando alguien genera determinadas expectativas y no se cumplen, pues eso te puede llevar a frustración, pero insisto que lo que a mí me gustaría transmitir, más allá de que convivimos con el error en deporte y en la gestión, cuando alguien toma muchas decisiones es imposible acertar en todas, y yo acepto con cierta naturalidad y además con el máximo respeto la opinión tanto de vosotros como de nuestros aficionados, pero sí que es verdad que he hecho en falta lo que os decía el otro día, a mí me gustaría que las cosas que hacemos bien se pusieran en valor. A partir de esa situación creo que es más fácil también crecer. Si ponemos unas expectativas irreales a lo que somos como club, a lo que somos como organización y a lo que somos como equipo deportivo, pues obviamente será mucho más fácil que nos frustremos. Pero si que el Deportivo Alavés esté décimo, que el Deportivo Alavés tenga salud económica, que vivamos un buen momento social, no es razón suficiente para estar contentos, pues es verdad que a mí, por lo menos personalmente, me cuesta comprenderlo. Pero aún así, acepto que haya partidos en los que no estamos bien y que ese momento de no estar bien pues genere frustración, genere rechazo, genere enfado, pero tiene que ser un enfado momentáneo sobre esa situación puntual y concreta. John, te veo. Bueno, si quieres, Javi. Sí. Hablando de personas que acaban contrato, a final de temporada también acaba contrato el Chacho. Ahora mismo entiendo que no hay ninguna decisión tomada por ninguna de las partes, pero ¿cómo valoráis su trabajo hasta ahora y qué perspectiva tenéis? Valoramos de manera excelente a día de hoy el trabajo que hace el Chacho. Estamos tremendamente contentos y satisfechos de lo que está consiguiendo como entrenador para el Deportivo Alavés y los intereses del Deportivo Alavés.
Sí es cierto que nos acostumbramos con nuestros entrenadores a esperar a que se cumplan también los objetivos, y una vez que se cumplan los objetivos valoraremos todas las partes lo idóneo de continuar juntos o no. A nosotros nos gustaría, obviamente, que las cosas siguieran como hasta ahora, porque serían reflejo de que hemos conseguido esos objetivos. Javi, sí. Hemos hablado de Mariano, ha llegado un delantero nuevo, hay dos más, ha irrumpido Mañas. ¿Qué plan tiene el club para Mañas? Bueno, la verdad que su irrupción tampoco nos sorprende tanto, porque le veníamos viendo trabajar. Es verdad que a veces tienen que pasar circunstancias especiales para que aparezcan esas oportunidades, y a eso también hay que resaltar cuando alguien habla de plantillas cortas o de espacios que provoquen que determinados jugadores tengan esa presencia o esa irrupción. Si constantemente colapsamos los canales de entrada para posibles situaciones o posibles opciones, nunca se van a dar. Con él lo que queremos es que siga disfrutando del trabajo que está haciendo, que siga aprendiendo y automatizando esos movimientos, ese estilo de juego que tiene el Deportivo Alavés, y los planes de futuro pues los consensuaremos tanto con el cuerpo técnico como con el propio jugador, cuál es el siguiente paso idóneo para su desarrollo a partir de la próxima temporada. Sergio, llegado el momento, en su momento dijiste se tenía que dar el momento idóneo para tratar el tema de Guridi, de Protesoni, la renovación, no renovación. ¿Ha llegado ese momento? No, la verdad que aunque hablamos periódicamente con ellos, es verdad que no hemos encontrado ese espacio común para poder materializar un posible acuerdo. Creo que todas las partes tenemos buenas intenciones, pero es cierto que se tendría que dar un momento que lamentablemente hasta el día de hoy no se ha dado. ¿No tienen oferta encima de la mesa todavía? ¿Alguno de los dos? Alguno de los dos sí tiene oferta encima de la mesa. Pero permíteme que no las haga públicas, porque insisto que son relaciones también un poco ahora mismo del ámbito privado. Sí, sin miedo. Sí, vale, la historia, bueno, después de todo esto, claro, un mercado de invierno, llega un mercado de verano, estamos hablando de renovaciones, hay jugadores que acaban con contrato no este año, sino el que viene. A nivel de mercado muchas veces la historia de las ventas y estas cosas de jugadores pues se suelen dar cuando acaban el último año de contrato para poder sacarles un rendimiento económico. ¿Sabes? ¿Intuyes que, dado los resultados del equipo también, todavía queda mucha temporada, pero que pueda haber mucho meneo, o si lo está viendo ya con jugadores de este tipo? A la vez está en 10ª posición, entonces no sé cómo... Nosotros a día de hoy somos un club que tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad y, me atrevería a decir, de supervivencia para poder competir en una categoría como la Primera División en España, donde a nuestro alrededor hay auténticos gigantes, tanto en el aspecto económico como en el aspecto deportivo. Para nosotros ser sostenibles tenemos que ser imaginativos, y ser imaginativos es que a veces estamos obligados a vender. No es cuestión de nuestras intenciones, nos gustaría que las cosas fueran de otra manera, obviamente, nos gustaría imaginarnos que hubiera sido de un equipo en el que estuvieran Panicelli, Giuliano, Teo Hernández, Marcos Llorente juntos, donde podrían haber estado nuestras expectativas deportivas, pero eso no lo hace sostenible a una organización como el Deportivo Alavés. Hasta que no llegue el día en el que, por diferentes razones, este proyecto sea mucho más sostenible desde el punto de vista deportivo que desde el económico, tenemos que aceptar que este no es que sea el modelo de gestión por intereses propios, sino porque es el modelo de gestión para ser sostenibles en esta competición. ¿Intentamos retener talento? Sí, pero a veces estamos obligados a vender porque esas ventas son las que nos hacen sostenibles. Ahí, Miquel. Sí, Sergio. Tanto el filial, los Glorias, como las chicas, las gloriosas, están con opciones serias de ascenso. En caso de que asciendan, ¿se contempla algún tipo de mejora en Ibaya? Claro, los requisitos de Superliga o Primera Federación y los de Primera Federación, en este caso chicas, y en caso de chicos, de Primera Federación o de Segunda no son los mismos. Me refiero en cuanto a graderío, en cuanto a... Bueno, lo que sí que me gustaría dejar claro es que las condiciones actuales de Ibaya no son en exclusiva responsabilidad del Deportivo Alavés.
O sea, al Deportivo Alavés le gustaría que Ibaya tuviera unas condiciones mucho más acordes a las necesidades que tiene un equipo del máximo nivel como es el Deportivo Alavés, tanto en el apartado masculino como el femenino. Lamentablemente, por ciertas situaciones sociopolíticas no se pueden dar y estamos intentando gestionarlos con la mayor agilidad y la mayor brevedad posible para que Ibaya sí reúna las condiciones necesarias para cubrir con todas esas demandas. No conozco el tiempo, no conozco los procedimientos, no puedo ayudaros con una respuesta mucho más concreta, a la que sí que os aseguro que al Deportivo Alavés es a los primeros que nos interesa que Ibaya tenga unas condiciones mejores a las actuales. Una curiosidad, sé que es difícil, pero ¿se puede explicar, presentando el presupuesto más alto de la historia del club, por qué el equipo ha estado con, tengo que decir problemas, pero ajustado en el límite salarial a la hora de firmar ahora en... Porque no tiene que ver una cosa con otra. Porque una cosa es el presupuesto general de una organización y una organización no solo la componen 25 personas que salen a un campo de fútbol con sus respectivos cuerpos técnicos, ¿no? Hay sanitarios, hay responsables de comunicación, hay responsables de metodología, hay responsables de administración, hay responsables de operaciones. O sea, un equipo de fútbol tiene gastos generales ordinarios en muchas ramas, en muchas materias, que hace que esta organización cada vez sea más grande. Entonces, es un resumen muy simplificado y muy fácil de que tener un presupuesto no quiere decir que eso vaya directamente proporcional al terreno de juego. Vamos por aquí con Álvaro. Sí, hablabais hace un momento de la situación de las condiciones de Ibaya. Está muy silenciado el tema del, no sé si del nuevo Mendizorroza o de la remodelación de Mendizorroza. ¿Cómo está? Pues se habló en su momento mucho, parece que esta temporada se ha callado. Bueno, me encantaría poder dar una opinión al respecto, pero soy el director deportivo y desconozco realmente cómo está a nivel a nivel societario, a nivel político, a nivel empresarial, cuál es el proyecto real de respecto a las intenciones que todo el mundo tenga en relación al nuevo estadio o a la remodelación del actual. Lo que se haga sí que tengo claro que va a ser bueno para los intereses del Deportivo Alavés, será bueno para los intereses de nuestros aficionados, buscando que tengamos unas instalaciones dignas y acordes a una organización como es el Deportivo Alavés. Sergio, hablaba antes, Kevin me preguntó un poco el tema del límite salarial. Muchas veces entra en la comparativa de clubes que están cerca, como Osasuna, por ejemplo, que ha fichado varios jugadores en este mercado de invierno, el Getafe, que se enfrentó el otro día al Alavés, que tenía varios fichajes jugando ya. ¿Qué diferencias hay, esto es porque algo que se habla mucho en la calle, qué diferencias hay para que estos equipos puedan abordar estos fichajes y el Alavés no? Los momentos de mercado. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos tenido disponibilidad económica a través de la venta de Carlos Vicente. Y cuando hemos tenido la disponibilidad económica, el mercado no nos ha aportado las garantías o no nos ha aportado el nivel futbolístico de jugadores que nosotros entendemos que sea superlativo a lo que ya tenemos. Y luego cada organización tiene su estatus y cada organización tiene su impacto en el mercado y tiene su impacto tanto social como personal como deportivo. O sea, se unen muchas cosas y que, insisto, no se me malinterprete. Esto no es el fantasy que decido que quiero fichar a ese jugador y ese jugador viene. No, hay muchos componentes, tanto humanos, sociales, deportivos, económicos, que nos llevan a que esa contratación se pueda llevar a cabo. Nosotros, con los recursos que tenemos, con el tipo de organización que somos, con el impacto que tenemos en el mercado y con el impacto que tenemos a la recepción de los intereses que pueda tener o la atracción que podemos mostrar para que un determinado jugador venga, ponemos todos los recursos que disponemos para que ese jugador pueda venir. Y normalmente lo hemos conseguido, con otros no. Pues es cierto que hay momentos que habrá gente que, como esto es subjetivo, le guste más jugar en Osasuna que le guste jugar más que en el Alavés. La vida no solo es lo económico, no es solo lo deportivo, cada uno en su cabeza tiene una manera de entender la vida. Sí, pero una cosa, perdón, al hilo de esto.
¿vosotros estabais en disposición de, si se hubiera dado el caso, haber pagado por un jugador 2, 3 millones, o sea, después de haber hecho la venta? Nosotros le podemos ofrecer 8 millones de euros a Mbappé y decir que no viene. Con esto lo que te quiero decir que a veces también nosotros generamos un impacto, nosotros también a veces generamos una imagen o proyectamos una imagen que tiene que también seducir a esa persona y a ese jugador para poder convertirse en jugador del Deportivo Alavés. Aunque esté la capacidad, obviamente. Aunque esté la capacidad. Javi, Kevin. El año pasado, en final de mercado, acabamos hablando de un extremo izquierdo, que era un capricho que decías tú que os intentasteis dar al final, ¿no? Sonó Bryan Gil en su momento y demás. Y este mercado no ha venido un jugador en esa zona, entiendo que porque la evolución del juego, del equipo, ¿ha ido bien en ese lado o cómo habéis valorado la situación? Posiblemente eso sea más un error nuestro que realmente una necesidad. Cuando digo un error nuestro, el imaginarnos el Deportivo Alavés de antes, de Luis Rioja, de Alfonso Pedraza, de Johnny en su momento, el estilo actual del Deportivo Alavés, en base al entrenador que tenemos, en base al estilo de juego que tenemos, no demanda esa posición. Entonces, yo puedo entender que a la gente le apetezca ver a ese jugador corriendo la banda en profundidad, llegar a la línea de fondo y sacar centro. Es que el estilo actual del Deportivo Alavés no demanda a ese jugador. Entonces, os salía una oportunidad que no, la expresión igual fue capricho, pero no fue adecuado, o aparecía un jugador diferencial que por unas características diferenciales al estilo de juego pudiera aportarnos algo especial, hubiéramos acudido al mercado. Pero como ni era una necesidad, ni realmente en el mercado había un jugador de esas características, por eso decidimos no incorporar a nadie en esa posición. Sí, Kevin. Sergio, la situación de dos jugadores, Jon Pacheco y Moussa Diarra, te pregunto, ¿por Moussa el Anderlecht tiene alguna opción de compra, Sí. es obligatoria o no? Y Sí. con Jon Pacheco no hay ninguna opción ni de negociación. Con Jon no hay ninguna opción, Moussa tiene una opción de compra si se dan una serie de condicionantes para ser transferido definitivamente a Anderlecht. Robert. Sergio, ¿cómo valoras las posibilidades del Alavés de quedarse en primera ahora que tenemos ya la mitad de la liga pasada? Para mí son absolutas. Creo que el equipo está haciendo muchas cosas que nos van a permitir afianzarnos una temporada más en Primera División, pero no soy un pitoniso ni tengo la certeza absoluta. Yo creo que si seguimos trabajando de la manera que estamos trabajando, si seguimos todos juntos en una competición tan exigente que nos obliga a ir al límite en cada partido, si somos capaces de mantener las guías que nos han llevado hasta aquí, estoy seguro que continuaremos un año más en Primera División. Ahora, si nos empezamos a cuestionar todo, siempre, no, hablo internamente, ya no hablo externamente, si nos empezamos a cuestionar los porqués de las cosas, si empezamos a no darle valor a las muchas cosas que hacemos bien, pues posiblemente entrará la incertidumbre, entrará la duda, entrará una serie de componentes que pondrán en peligro ese objetivo. Pero si somos capaces de mantener en el tiempo todas y cada una de las características, cualidades, comportamientos y actitudes que nos han llevado hasta el día de hoy, el Alavés seguirá un año más en Primera División seguro. No sé si Iñaki, sí. Sí, Sergio, tema cedidos, algunos están jugando, como puede ser Selu, Ropi y demás, pero la mayoría no, o no al menos todo lo que le gustaría al club, imagino. ¿No habéis pensado en tomar decisiones de dinero, en plan cortar la cesión, buscar otra? Más que la mayoría, o sea, hay una serie de casos puntuales, sobre todo con los porteros que empezaron teniendo participación, pero sí que es una demarcación muy específica, muy especial, que no da pie a la alternancia. Tuvieron su momento, por unas razones u otras, en sus clubes entendieron que no era el momento para ser titulares en sus respectivos equipos, pero también en su proceso de formación vivir esta experiencia forma parte de su desarrollo y de su mejora deportiva y competitiva. Hay otros dos casos, como pueden ser el de Pica y el de Hugo, a los que le puedo añadir la misma situación. Creo que salir del paraguas del Deportivo Alavés y ver el mundo real
le puede servir para darse cuenta que si uno quiere jugar en la élite y al máximo nivel, no solo hay que parecerlo, sino que hay que serlo. Por lo tanto, no encontrábamos razones para cortarlo, sino que entendíamos que formaban parte de su proceso de mejora y de desarrollo. Creo que Javi tenía algo. Sí. En este sentido, me falta el tema del Albarracín. No sé si ha pillado última hora al club por los últimos movimientos o cómo ha sido el caso, porque desde fuera parece un caso especial o extraño. No, bueno, puede parecer extraño y es cierto que si no se explica, pues obviamente puede quedar ahí demasiada nubosidad alrededor de él. Nosotros entendemos que es un joven que está en un proceso de desarrollo, en un proceso de mejora y en un principio nuestra intención es que se hubiera quedado en el Alavés B. Ante la petición de un equipo de superior categoría, atendimos también los deseos del jugador de jugar en una categoría diferente a la segunda ref, de estar mucho más cercano al fútbol profesional, pero también por unas razones u otras, el mal momento de ese equipo, los cambios de entrenador le llevaron a no tener participación y entendimos que lo mejor era recuperarlo y llevarlo a un entorno y a un contexto controlable, que es NK Istra. Una categoría también importante, un club que está haciendo las cosas muy bien, con un entrenador que una de sus especialidades es el desarrollo de jóvenes y por lo tanto creo que ahí va a encontrar un espacio donde poder desarrollarse y donde poder ver su mejor versión, una versión que a nosotros nos llevó a contratar un talento que creemos que con el paso del tiempo veremos a un gran futbolista. No sé si os quedan muchas horas. Llevamos un poco más de media hora, vamos a ir pensando en acabar, ¿vale? A Roberto le dejamos con la palabra en la boca. No, te iba a preguntar si te parece que los 4 partidos que vienen ahora son importantes o pueden marcar mucho, ¿no?, de esa permanencia que la ves. Son muy importantes, pero no van a marcar nada. O sea, va a marcar mayo. Y es verdad que no podemos permitirnos el lujo de dejar pasar oportunidades, pero independiente de lo que pase en estas 4 jornadas, puedes ganar las 4 jornadas y perder el resto y ya veremos a ver qué pasa, o puede pasar que no ganes las 4 siguientes jornadas y ganes el resto y no pase nada. Entonces, lo que creo que tenemos que ir partido a partido, aunque sea un topicazo, y lo que sí creo que es un momento realmente de a todo el que le interese el bienestar, a todo el que le interese seguir disfrutando del privilegio, que es un auténtico privilegio, de estar en la primera división, y todo el que de alguna manera sienta que puede ser útil para defender los intereses del Deportivo Alavés, nos acompañe en esta travesía. Estamos en un momento donde la exigencia de la primera división es máxima, donde la igualdad es máxima, donde hay muchísima incertidumbre para decidir cuál va a ser el futuro de cada organización, y tenemos 2 opciones: o sumarnos a ayudar y a colaborar y a ser participativos en conseguir ese objetivo, o lejos de no ser ese apoyo o esa herramienta que nos ayude, dedicarnos a ser un obstáculo. Es muy fácil ser un obstáculo, porque a veces generar incertidumbre, generar ese estado de hastío, de decepción y de desilusión permanente, pues también hace a veces mella en la gente que está alrededor, y no pretendo que lo blanco lo veamos negro, ni lo negro lo veamos blanco. Lo que sí pretendo es que a lo que es blanco le digamos que es blanco y a lo que es negro le digamos que es negro. Mira, Kevin, dale. Sergio, una curiosidad. En este contexto que hablas de igualdad, de supervivencia para estar en primera, ¿cómo es el día a día de trabajo de tu dirección deportiva? ¿Cuántos estáis ahora y qué creéis que tenéis que hacer de diferente o de agudizar diferente el ingenio para anticipar a los otros clubes? Creo que en alguna ocasión hablamos de la falta de consideración que se tenía a la dirección deportiva, no a la figura del director deportivo, sino a lo que representa una dirección deportiva a la hora de la toma de decisiones. Cualquiera de mis compañeros se pasa toda la semana analizando, estudiando, haciendo un seguimiento de las ligas, intentando estar lo más actualizado posible respecto a los movimientos que está el mercado. E incluso a partir de ahora que hay, no ahora, sino las semanas que hay competiciones europeas, las semanas que hay competiciones de Copa del Rey, cuando hay Youth League, cuando hay partidos entre semana, la gente
lo hemos hablado muchas veces, se juega la vida en la carretera con mala climatología, desplazándose a diferentes lugares del mundo a intentar descubrir o intentar encontrar esos jugadores que posibiliten el crecimiento y la mejora de esta organización. Esto no es un decreto, no se levanta uno por la mañana y dice voy a fichar a este jugador porque creo que tener más conocimiento que nadie. Y además en deporte, insisto, como esto no es el fantasy que te da la oportunidad de cambiar, de tú imaginarte cómo va a ser cada una de las tomas de decisiones que vas a tener, aquí hay realidades, hay rendimiento, hay personas que en función de su estado de ánimo, de sus relaciones personales, de su adaptación o de sus necesidades, tienen un rendimiento u otro. Incluso está la propia competencia para intentar ser competitivos. Hay 11 jugadores que tienen la oportunidad de jugar cada fin de semana, hay otros tantos que no juegan. Esos tantos que no juegan, su principal objetivo debe de ser ganarle puesto a su compañero. Y eso también genera pues, fricciones, generan desilusiones, generan decepciones que hay que gestionar. Por lo tanto, la dirección deportiva no es que uno vaya a un partido y diga me gusta ese y voy a ficharlo. Y me crea con la capacidad de poder ficharlo. Hay veces que uno quiere y no puede, y hay veces que uno puede y no quiere. Entonces, bueno, todo es mucho más complejo. Por algo, no todo el mundo es o secretario técnico, director deportivo o trabaja en un club, aunque les gustaría, pero no es tan sencillo como, insisto, como coger una aplicación de móvil y decir este lo pongo aquí, este lo pongo aquí, este lo pongo ahí. Porque como habéis visto a lo largo de muchos años, pasan cosas, hay situaciones que no se controlan, que inciden directamente en la configuración de una plantilla y en el día a día de un equipo. ¿Cuántos sois ahora, perdón? Con Pues, la Guardia 4 y el tema de, 6. el tema de scouting 6. en total. Con Total. scouting. Sí, 6. Vamos acabando yo, venga. Sergio, había un grupo de jugadores que hagan contrato en 2027. De ese grupo renovasteis a Tenagli antes de final de año. Se ha marchado Carlos Vicente al Birmingham City. ¿Cómo está la situación de Blanco, Sivera, Guevara, varios jugadores importantes del club que el año que viene, en el siguiente mercado, ya entran en el último año de contrato? Bueno, es verdad que hasta el 2027 vamos a intentar disfrutarlos como jugadores del Deportivo Alavés. Y en este periodo de tiempo haremos todo lo posible por conseguir que algunos de esos que has mencionado puedan continuar en el Deportivo Alavés. Pero insisto que también en los procesos de negociación hay voluntades y hay intenciones. La nuestra es que puedan continuar en el Deportivo Alavés. También ahora habrá que ver qué es lo que piensan ellos, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus objetivos. Y a partir de esas situaciones, cuando tomaremos la decisión, siempre defendiendo, insisto, los intereses de esta organización. ¿Y habéis empezado ya a hablar con alguno de ellos? Con todos.